San Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quiero enfatizar en este versículo porque fijémonos que acá Jesús acababa de ser bautizado, ¿no?, por Juan el Bautista. Y bueno, y él al subir del agua, o sea, se sumergió y después subió del agua, dice la palabra que los cielos le fueron abiertos y que Jesús vio al Espíritu de Dios, que sabemos como creyentes, los cristianos, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y acá Jesús vio al Espíritu de Dios, el cual descendía como paloma y venía sobre él. En el libro de San Juan dice en el capítulo 1, en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, agrega la frase y permaneció sobre él. O sea, esto es lo que Juan vio, ¿no? El testimonio de parte de Juan, digamos de Juan el Bautista, ¿no? Entonces podemos pensar que fue así, que cuando descendió el Espíritu, posó sobre Jesús y se quedó en él. Y el versículo 17 del libro de San Mateo dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre se complacía en Jesús, porque Jesús literalmente era la versión perfecta del ser humano, la versión que no podemos alcanzar, digamos, pero Dios se complacía en él, porque no solo era su Hijo, sino que Jesús iba a hacer esta obra, ¿no?, de venir a la tierra a morir por nuestros pecados, para liberarnos, ¿no? Y bueno, quiero enfatizar en esta frase que dice: este es mi Hijo amado. O sea, nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, también pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? O sea, no es solamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, solamente ahí, digamos, somos hijos de Dios, sino que siempre vamos a ser hijos de Dios. Y para eso hay que permanecer en Él, ¿no? Buscarle cada día, permanecer en Él, en la oración constante, la oración diaria, ¿no? En la lectura de la palabra también, en la alabanza, si sentimos de alabarle, no sé, en ayuno, en la congregación, en la iglesia, no dejar de congregarnos, en la meditación. A veces lo único que hace falta es estar en silencio, estar en la presencia de Dios, pero en silencio, simplemente disfrutando de su presencia. Y no es necesario buscar al Señor, digamos, las 24 horas del día. Es decir, sí, hay que estar las 24 horas del día en comunión con Él. No debemos dejar que en un solo día nos olvidemos del Señor o que dejemos de estar en comunión con Él siempre, a diario. Pero obviamente no podemos estar 24 horas arrodillados orando o leyendo la palabra, ya que tenemos responsabilidades,
uno estudia, uno trabaja, tiene que hacer eso en el hogar o en la vida diaria, pero con que dediquemos a Dios, aunque sea unos 30, 40 minutos o una hora, como mínimo, lo que usted pueda darle al Señor, eso lo puede fortalecer espiritualmente, lo puede acercar más a Él. Y bueno, Él sepa que nos está esperando. Dice la palabra que Él es un Dios celoso y no los celos, los típicos celos que tiene el ser humano, esos celos que son malos. No sé, estoy celoso porque, qué sé yo, mi hermano tiene una remera que me gusta y no sé, y yo quería esa remera, qué sé yo, un ejemplo. Pero bueno, Él es un Dios celoso en el sentido santo, o sea, en el sentido de querer que pasemos tiempo con Él. Él nos espera todos los días, que nos acerquemos a Él, que dispongamos al menos un momento al día para buscarle, como digo, en oración, en lectura de la palabra, en meditación, en pasar tiempo de caridad con Él. Y cuanto más hagamos esto, además más vamos a querer pasar tiempo con Él. Nos vamos a dar cuenta que buscar del Señor no es aburrido, sino que es una experiencia que nadie más ni nada más puede dártela, porque el mundo está lleno de apuro, lleno de ansiedad, de estrés, de responsabilidades, y el momento con Dios es distinto, te hace recordar que lo más importante es el Señor. El libro de San Lucas capítulo 10, desde el versículo 38 en adelante, habla, ¿no?, de una mujer llamada Marta que recibió a Jesús en su casa y que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres del hogar. Y en el versículo 41 Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y acá hay muchas cosas para reflexionar, ¿no? Cuando dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, o sea, ella estaba ansiosa, estaba estresada por querer hacer los quehaceres de las cosas. Estaba apurada, estaba que tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, e incluso le dijo a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús, en vez de decirle: sí, Marta, tenés razón, y por ahí dirigirse hacia María y decirle: María, ayuda a tu hermana, en vez de hacer eso, Jesús le dice a Marta que ella estaba turbada, que estaba con muchos quehaceres, pero que solo algo era necesario. Y se refería a sí mismo. Jesús se refería a que Él era lo más importante, digamos, porque fíjese en el versículo 39 específicamente que mientras Marta estaba haciendo los quehaceres, María estaba sentada oyendo a Jesús hablar. Y a veces lo único que debemos hacer es eso mismo, hacer una pausa y venir a Cristo y leer su palabra, pasar tiempo con Él, porque eso es lo que a Él le interesa, más que las cosas terrenales, que están bien hacerlas, que no malinterpretemos esa parte. Está bien ser responsables, es malo ser irresponsable y no hacer las tareas del hogar, está mal, pero cuando Cristo es nuestra prioridad, no podemos poner por encima de Él los quehaceres. Es decir, debemos, como digo, darle un tiempo. Y yo creo que Él no pide mucho. Él simplemente pide que estemos unos minutos, una hora con Él. Y
de esa manera vamos a estar escogiendo la mejor parte. Quisiera hacerte esta invitación, que si sentís que no estás buscando de Dios como deberías, te invito a hacerlo, que vayas a ese lugar secreto donde nadie te ve y que puedas buscar de Dios. Quizás decirle: Señor, sé que he estado alejado de vos todo este tiempo, pero yo quiero volver. Ayúdame a volver a estar conectado o conectada con vos. Te necesito. Ayúdame que estas cosas terrenales, que las responsabilidades terrenales no ocupen ese lugar que vos solamente tenés que ocupar, Señor. Con que hagas esa oración es suficiente. No tenés que poner excusas ni decir: no, Dios, es que no tenía ganas de... Bueno, uno puede ser sincero. Quizás esa sinceridad de que no tenías ganas simplemente de venir a su presencia, digamos, sea una opción considerable. Pero bueno, lo importante es que le seas sincero. Simplemente no hace falta decir muchas palabras. Pensar que Dios quiere restaurarnos, quiere perdonarnos y bueno, que Él no condena a aquellos que se arrepienten y que quieren volver a Él, porque Él conoce las intenciones, conoce el corazón. Y bueno, quería terminar diciendo unas características que tiene la paloma, digamos el animal, pero simbólicamente. Yo investigué un poco y la paloma representa por un lado la paz, porque bueno, sabemos que todo el mundo usa una paloma como la paz, o bueno, también se usa otro símbolo que, si no me equivoco, es como un círculo con unas especies de líneas, pero bueno, yo lo veo más como... Yo usaría más el símbolo de la paloma, que simboliza la paz. Y es así, ¿no? Porque el Espíritu Santo transmite esa paz que solo Él puede darnos, ¿no? Que este mundo no nos puede dar. Otra característica de la paloma es que esta representa la pureza y la delicadeza. Como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Es decir, el Espíritu Santo debe ser tratado con cuidado, con respeto, tratando de no pecar porque sí, digamos. Estar atentos a su voz, a lo que Él nos quiere decir. Estar atentos cuando Él nos llama, cuando nos dice: vení a pasar tiempo conmigo, haz una pausa, te extraño. El Espíritu Santo nos llama. Su voz es como una voz, digamos, suave. Él no grita, Él no apura, digamos, pero sí nos llama. Es cuestión de estar con los oídos atentos a su voz y obedecer su voz antes que la nuestra, porque es cierto que a veces quizás estamos cansados, a veces no tenemos ganas, tenemos cosas que hacer, como digo, pero hay que pensar que lo que hacemos no es en vano, buscar de Dios no es en vano. Y bueno, y otra característica que anoté es la fidelidad, ya que bueno, dice el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, la última parte dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, todos los días está con nosotros Cristo. Por lo tanto, todos los días tenemos que buscarle. Quizás habría dicho algo distinto: yo voy a estar con ustedes 3 veces a la semana, las veces que se congreguen. Pero Él no dice eso. Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como Él nos es fiel y no nos abandona, nosotros tampoco debemos abandonar al Espíritu Santo. No debemos dejar de alimentar esta paloma que tenemos en nosotros. No debemos dejar de mantener esta llama encendida.
Esto es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los hermanos, no es responsabilidad de nuestra familia, ni de nuestros amigos. No podemos pensar que nuestro alimento diario es un devocional, es una prédica, aunque está bien escuchar prédicas y ver devocionales o leer devocionales, lo que fuera. Pero nosotros también debemos poner de nuestra parte y buscar de Dios. Nosotros tenemos que leer su palabra, agarrar el libro y simplemente leerlo, estudiarlo, meditarlo. No solo leer, porque leer suena muy estricto, ¿no? Muy estructurado. Más que leer es poner en práctica la palabra. Es más importante poner en práctica y meditar y estudiar la palabra, aprenderla, tenerla en nuestros corazones, que leerla. Leer es solo un principio, y si leemos y no ponemos en práctica no sirve de nada. Así que eso, que podamos buscar llenarnos más de Dios y que simplemente no dejemos de alimentar esta paloma, ¿no? Que debemos cuidar. Sabemos que las palomas son animales que suelen estar en las plazas, ¿no? Buscando alimento. Pero si no encuentran alimento, simplemente ellas se van a otro lugar a buscar alimento, probablemente. Y no dejemos en el contexto espiritual que eso ocurra. Así que este era el devocional que les quería compartir. Espero que les sea de bendición, y si es así, que lo compartan con otras personas para que también les sea de bendición, y así el evangelio puede seguir propagándose por todas partes.